Buenas noches, amigos, enemigos, adversarios. Buenas noches, pueblo televidente. Bienvenidos a esta conversación de buena fe. Esta noche nos acompañan para hablar de los procesos de transformación en América Latina y de las restauraciones neoliberales. Gabriela Rivadeneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, y Luis Arce, ex ministro de Economía del gobierno de Bolivia. Bienvenidos. Muchas gracias, a las órdenes. Gracias, Gibran. Qué gusto estar aquí. Un saludo muy especial a todo el pueblo mexicano. Bueno, yo los invito por las circunstancias contrastantes de nuestros países. Desgraciadamente ustedes están aquí por una circunstancia que no le deseo a nadie, de persecución política, y el Estado mexicano ha abierto sus brazos para acogerlos. Están en su casa, se los digo yo también. Pero la interrupción de los procesos tanto en Bolivia cuanto en Ecuador nos ha puesto a pensar sobre qué vamos a hacer en México para consolidar la transformación. Porque creo que son experiencias ambas de las que tenemos que aprender. Tenemos historia y sabemos cómo se han consolidado otros regímenes de transformación. En México, Lázaro Cárdenas organizó en su momento a los diferentes sectores y los metió a un partido político y eso se institucionalizó. Pero ahora hay mucha más complejidad, muchos más actores, una geopolítica más complicada que no permitiría hacer eso. Entonces, quisiera que me expusieran brevemente los casos para tener un poco la perspectiva de dos maneras de restauración del neoliberalismo. ¿Qué te parece si empezamos contigo, Luis? Muchas gracias, con todo gusto. Bueno, en el caso boliviano, el proceso que hemos vivido desde el año 2006 no es la primera vez que hemos enfrentado un golpe de Estado o intentos de golpe de Estado. Ya el año 2008 hemos enfrentado no solamente un golpe de Estado, sino un intento de separatismo en nuestro país. Una fracción que se autodenominó la Media Luna quería dividir el país en dos, porque no les gustaba que en el lado occidental, donde la mayor parte de la población indígena estaba ahí viviendo, ¿no?, tomara el gobierno, tomara el poder y estuviera haciendo normativas y leyes que vayan a beneficiar a los propios indígenas, como la propia nueva constitución política del Estado. Entonces superamos eso, y hay que decirlo, con una activa participación de las Fuerzas Armadas en ese momento para poder reprimir, ¿no?, ese intento de sedición y de separación que hubo en Bolivia. Posteriormente hubieron otros intentos, no es que todos estos años ha habido una paz oposición leal. Siempre han habido intentos. El tema del golpe de Estado siempre ha estado presente en la cabeza de la oposición, y más que todo cuando se empieza a adoptar la lógica del golpe blando, ¿no? Toda la teoría de Gene Sharp y todos ellos, sí, que han estado elaborando cómo, bueno, en Bolivia hemos visto luego de aplacar el intento de separación, hemos visto cómo paulatinamente han ido paso a paso siguiendo el manual, ¿no?, del golpe de Estado, y en la última etapa, bueno, ha habido todo un cambio de estrategia, porque ya no era solamente seguir los pasos, sino han utilizado todos simultáneamente. Y hoy no puede haber la menor duda de que hubo golpe de Estado, porque inclusive hace 3 semanas atrás circuló un video, ¿no?, del señor Camacho, que era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, uno de los comités que empezaron a hacer la revuelta en Bolivia en ese momento, tras las elecciones del 20 de octubre, y él confiesa de que fue su papá, ¿no?, que su papá tiene un pasado también muy comprometido con las dictaduras. Su padre estuvo comprometido con el golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez el año 71 en Bolivia, o sea que era una tradición golpista. Tradición familiar. ¿No? Y ellos fueron los que fueron a conversar, lo confesaron ahí, que su papá fue a hablar con los policías y con los militares y los persuadieron, entre comillas, ¿verdad?, de que dieran el golpe de Estado, ¿no? Sí, finalmente para hacer golpes de Estado se mandan solos en la derecha. Así es. ¿No? Cuando tuvieron el consenso, bueno, ya se envalentonaron y empezaron a hacer todo lo que se ha visto, ¿no?
amenazaban con dar plazos de 48 horas para hacer una cosa, para otra, que querían entregar una carta al presidente Evo, que en fin, una serie de cosas. Y secuestraron familias. Finalmente no es. tuvo lugar un golpe de Estado blando, tuvo lugar un golpe de Estado a secas. Así es. Al final, dada la resistencia del pueblo boliviano ante las amenazas y además ante los movimientos que se estaban haciendo en los comités cívicos, bueno, la gente salió a las calles a defender al presidente Evo y como respuesta tuvo, primero, esa gente había rebasado a la policía. La policía huía de los cuarteles porque la gente, enardecida del motín que se había generado en la policía, ¿no?, fue y tomó los cuarteles policiales. Los policías salían escapando a los cuarteles porque era el enojo de la población ante semejante actitud que había dado lugar a que, bueno, las Fuerzas Armadas se aprestaran y públicamente dijeran que iban a participar, porque públicamente también las Fuerzas Armadas en Bolivia dijeron y le pidieron al presidente por su renuncia, ¿no? Sí, en una conferencia de prensa, algo inaudito, y todavía quieren decir que eso no es golpe. Así es. Lo que pasó en Ecuador fue muy diferente. Ganaron las elecciones, pero perdieron el poder. Mira, Gibran y Luis, me parece que hay que poner en contexto que lo que está pasando en los países de América Latina corresponden a una nueva lógica de hegemonía directamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, esta tendencia de recuperar privilegios y espacios de poder económico que se los había arrebatado procesos populares que velaron siempre por el crecimiento de sus pueblos. Frente a ese cambio de relación en el sistema, frente a esa conformación de una nueva incluso bloque de poder que cambió la geopolítica, es la arremetida que viene desde ese sistema neoliberal liderado por Estados Unidos frente a nuestros países de las formas que estamos viendo en Bolivia, que lo vimos además en Brasil, en Argentina, en Ecuador. Ahora yo creo que con las características que generó después de octubre los movimientos populares y sociales, ha tomado un rol muy importante el tema del despertar de los pueblos que decía Luis. Es decir, los pueblos, las organizaciones, las bases de las organizaciones superaron a sus dirigentes y superaron a la clase política. Y en ese sentido se da un nuevo contexto de la región. En Ecuador el caso fue un más patético y difícil de explicar a nivel internacional porque quien es el presidente de la República, Lenín Moreno, fue vicepresidente de Rafael Correa durante 6 años y enviado por el Ecuador 4 años al Comité de Discapacidades de las Naciones Unidas, de tal manera que era una persona directamente vinculada a la organización política y a la Revolución Ciudadana. De manera directa, al tomar posesión del gobierno, da un giro de 360 grados ligado directamente a los dueños de comunicación monopólicos, a las corporaciones mediáticas y a las élites económicas del país. Y ahí empieza toda una restauración en el país de una política neoliberal que no hay que explicar mucho, digamos, lo hemos visto en el caso Bolsonaro, lo hemos visto en el caso Macri. Bueno, el caso Moreno son elevar el indicador de pobreza, nuevamente incrementar los niveles de desigualdad entre clases económicas y sociales, de tal manera que creemos que esto que fue diferente en Ecuador se ancla al formato regional que se está implementando hoy por hoy para no hacer o no derrotar el progresismo en las urnas, sino a través de golpes blandos, a través de golpes de Estado, que es lo que está funcionando en este formato de lawfare, que es la persecución política utilizando el aparato de justicia. ¿Tú dirías que lo que tuvo lugar fue un golpe blando? Yo creo que se fue construyendo un golpe blando que al final termina en una restauración de la derecha ecuatoriana ligada a la derecha internacional y pues lo que estamos viviendo ahora es una dictadura. Yo creo que hay que hablar de esto porque nosotros estamos acostumbrados como continente, en la retina tenemos la dictadura militar. Entonces, claro, estamos acostumbrados a que salgan las fuerzas públicas con una metralleta y aniquilen, asesinen a los líderes políticos de oposición. Ahora ya no necesitan las metralletas de las Fuerzas Armadas. Ahora lo que necesitan es una pantalla de televisión para aniquilar el daño moral que se está haciendo a la oposición política, a los actores de oposición política, a sus familias, al entorno. Cambia totalmente este concepto, pero termina en lo mismo. La aniquilación de la democracia, la aniquilación de la oposición política, la monopolización de un solo imaginario de lo que tiene que ser como país y eso tiene que contextualizarse en una dictadura de nuevo tipo, una dictadura que se está implementando en nuestros países, además con tinte fascista, que es lo que realmente preocupa porque esos son retrocesos no de década, sino de décadas en temas de desarrollo y relacionamiento social.
Sí, a la mera hora tenemos que recuperar en la izquierda el amor por ciertas palabras. Yo tengo un conflicto con la noción de golpe blando. Yo veo muy claramente que lo que sucedió fue una traición de magnitudes descomunales y probablemente que terminó en un régimen autoritario, dictatorial o cuasi dictatorial, que es el mismo caso de Bolivia. Parece que al neoliberalismo solamente le gusta la democracia cuando triunfan los neoliberales. Que Cuando fue se mantienen sus intereses. cuando se mantienen sus intereses. Ahí está bien la democracia. Cuando hay una clase política al servicio de esos intereses económicos. Y cuando rompes el status quo, entonces estas son las reacciones que se es. presentan, ¿no? Es imposible generar un pacto con los factores económicos que definen en buena medida los regímenes políticos para que se queden en democracia, o siempre la democracia tiene que estar en contra de la economía capitalista. Bueno, yo creo que sin duda cualquier episodio político tiene un trasfondo económico. Y no porque sea economista, pero yo veo que siempre ha ocurrido eso. En el caso boliviano tenemos el litio. Somos la primera reserva mundial de litio certificada, porque es la que ustedes encontraron en Sonora, ¿No hay que está certificada certificar. todavía? ¿No? Nosotros tenemos certificada la reserva, somos el país que tiene la mayor reserva en el mundo, es un elemento, y estábamos entrando a un proceso de industrialización. Y aquí hay una cosa interesante. Cuando estábamos avanzando, ya suscribiendo acuerdos con una empresa alemana para industrializar el litio, para que en Bolivia se produzca las baterías de litio, entrando a un proceso de industrialización, el Comité Cívico de Potosí empieza a objetar ese contrato. Y para nadie es desconocido que el presidente del Comité Cívico hoy es el candidato a vicepresidente del señor Camacho. Con los dos hicieron todo el movimiento cívico en contra del presidente. O sea, no hay casualidades en la vida. La inocente sociedad civil demócrata. Así es. Entonces ahí estamos en ese tema. Pero adicionalmente, Bolivia estaba entrando en una etapa donde estábamos prácticamente ingresando a explotar todos nuestros recursos naturales. Bolivia iba a entrar por primera vez, y lo estábamos haciendo con una empresa china, en la siderurgia. Teníamos programas y proyectos muy importantes para exportar energía eléctrica a nuestros países vecinos y estábamos haciendo fuertes inversiones. En otras palabras, Bolivia estaba ampliando su base económica. Ya no iba, claro, exterior. Así es, ya no era solamente el gas o los minerales, teníamos unas alternativas importantes de recursos naturales para generar más desarrollo económico y social en el país, que se truncaron porque el golpe de Estado está retrocediendo. Ya están liberalizando otra vez las exportaciones, pero se nota que no estaban haciendo un buen manejo económico porque las reservas internacionales han caído, el déficit estaba mucho más alto, déficit fiscal, de lo que nosotros habíamos dejado, en fin, y creo que el tema económico, desde mi punto de vista, está muy relacionado con las reacciones que puedan tener los grupos, ¿no?, de poder, o que piensan estar en el poder, con respecto a la riqueza que puedan generar, especialmente administrando el Estado. Bueno, muchas gracias, Luis. Sabemos que te tienes que ir porque tienes una complicada agenda, pero vamos a seguir conversando sobre esto. Te esperaremos nuevamente, y el público, acompáñenos. Vamos a regresar después del corte a seguir conversando con Gabriela Rivadeneira. Muchas gracias por seguir con nosotros conversando de buena fe con Gabriela Rivadeneira. Gabriela, camarada, quería compartirte cuál fue la inspiración de este programa. Cuando veíamos el golpe a Evo en tiempo real, cuando lo vimos en redes sociales, en televisión, por todos lados, la derecha mexicana tuvo una reacción que yo no me esperaba, que no te pediré que comentes en lo específico, pero sí que entiendas un poco el marco de lo que me preocupa. El jefe de un sindicato empresarial, Gustavo de Hoyos, dijo:
El expresidente Evo encarna los antivalores de la democracia. El asilo otorgado por el gobierno es cuestionable dada su conducta pública, pero conveniente para el restablecimiento del orden jurídico en Bolivia. O sea, que se quede fuera de Bolivia. Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional, un partido que fue decente en algún tiempo, una derecha que hizo una oposición leal y que empezó en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Dice, lo señalamos desde que los invitaron a la toma de protesta de López Obrador. En México no tienen cabida dictadores como Nicolás Maduro ni Evo. Después de más de 13 años de abusar del poder, pretendió imponerse una vez más haciendo fraude electoral, no asilo a dictadores. El expresidente Fox dijo, si López Obrador respalda a Evo para justificar sus ideas dictatoriales en México, está muy equivocado. Aunque hoy hay muchos borregos, o sea, el pueblo es una bola de animales, la historia es clara. El nuevo siglo trajo una democracia real a México. No inició con él y me canso ganso que no terminará con él. Mariana Gómez del Campo. Amigos bolivianos, el dictador Evo Morales, disfrutando de la Ciudad de México y muy bien cuidado por el Estado Mayor Presidencial y en camioneta blindada. Ayúdennos a que López Obrador sepa quién es Evo y se entere del daño que le hizo a Bolivia. Prácticamente el que lideró la construcción de una nueva Bolivia como nación. Y después, dice la misma Mariana, ahora nos tocará a todos los mexicanos mantener al dictador y delincuente electoral Evo Morales en nuestro país. Es decir, hubo una acción generalizada de respaldo a un golpe de Estado. Y eso me preocupa porque abre una perspectiva que aquí no se había discutido, que es que tenemos un proceso de transformación y tenemos una derecha que por lo menos estos, que son un sindicato empresarial grande, el presidente del partido de oposición, un expresidente y un cuadro importante del PAN, que además es pariente de la familia del expresidente Calderón, que todos esos respaldan una óptica similar. Entonces, reflexiono sobre cómo se construye un golpe y te propongo lo siguiente y que veamos algunos videos. Creo que en primer lugar se construye futurizando, que eso lo pudimos ver en Bolivia. Vamos a ver ahora un video. Que de las 5.000 mesas que faltan, el 31% son del área rural, perdón, del área urbana. Por lo tanto, no es verdad que falte voto popular, pero eso no es un elemento de análisis. Lo que el presidente ha dicho es, quiero tiempo para ver qué hago y para ver si puedo manipular una vez más el proceso. Lo que estamos nosotros conscientes es de que el TREP existe, de que el Tribunal Supremo Electoral posee esa información y no la quiere dar, porque sabe que en ese momento se cierra cualquier duda sobre la segunda vuelta, que es un hecho. En segundo lugar, primero se futuriza, se dice, estos no van a ser demócratas, van a cometer fraudes, van a hacer alguna cosa mal. Primero construyen ese futuro, lo inventan de la nada, cuando no hay elementos, o inventan y exageran algunos elementos. En segundo lugar, tiene lugar el golpe o la traición. Y vamos a ver otro video. Y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Queridos compañeros, ¡viva Bolivia! Y en tercer lugar, y como ya se ve aquí, después de dar el golpe, de darlo con un tercio de los asambleístas que deberían estar, se niega que haya sido un golpe y se justifica. ¿Me falta alguno de los pasos de la receta de los restauradores neoliberales? Me parece que el orden, digamos, y la citación es correcta y viene no ahora, digamos, no empieza con el golpe a Evo o con el impeachment contra Dilma, sino los gobiernos progresistas o el progresismo que llega a ser gobierno viven una resistencia permanente. O sea, lo que nosotros vemos ahora, que tú lo identificas en estas fases, es lo que hemos vivido el día a día y lo que ahora justamente a Andrés Manuel López Obrador le toca enfrentar en el día a día del ejercicio de gobierno. Es decir, una derecha que vive diciendo, en nuestro caso, por ejemplo, 2006,
Habíamos pasado 10 años con cambios de presidente, habíamos tenido 7 presidentes en 10 años y aún así era democracia porque estaban los gobiernos de turno directamente ligados a las élites económicas y políticas que gobiernan nuestros países. Estoy diciendo este ejemplo que caracteriza más o menos las realidades de nuestros países. Y sin embargo amenazaban con que iba a haber inestabilidad con Correa. Ah, no, pero es que además con Correa íbamos a ser Cuba, con Correa nos íbamos a volver comunistas, iba a ser dictador. Ese estigma que te pone la derecha para el miedo y el temor del pueblo a enfrentar una realidad. Pero además, a esta caracterización que tú acabas de hacer, hay que ponerle con una fuerza preponderante el rol de los medios de comunicación corporativistas y monopólicos. Porque en donde cimenta la derecha ese discurso y la generación de ese imaginario es a través de estas herramientas que resultan ser sus propios medios. Nosotros, por ejemplo, en Ecuador, una de las reformas que hicimos y que causó muchísimo disgusto en esta élite era que, a ver, zapatero a tus zapatos, quienes son dueños de la banca privada no pueden ser dueños de medios de comunicación. Y pedimos se separen las acciones y eso causó, imagínate tú, un revuelo gigantesco, porque resulta que quienes tienen el poder económico terminan teniendo los monopolios mediáticos que ayudan a generar ese framing para mantener gobiernos de turno que den privilegios a esa clase económica. Cuando nosotros decimos a nivel general, dentro del progresismo, que nuestra política económica es la política para el pueblo, la de la redistribución, donde ellos, los que más tienen que aportar más para que los que no tienen absolutamente nada puedan tener educación, salud, vivienda, etcétera. Entonces es un golpe que ha sido caracterizado incluso dentro de la derecha como, entonces eso no está bien porque entonces nosotros que trabajamos mantenemos a los que no lo hacen. Ese estigma que se está poniendo y que se ha puesto nos ha permitido a nosotros mantenernos en resistencia permanente. Resistencia a las élites económicas, resistencia a los medios corporativistas y resistencia a la práctica política cotidiana del desprestigio. Entonces me parece que lo que ahora se evidencia, pero se visibiliza tal cual en Bolivia con este golpe, es lo que hemos venido viviendo o hemos visto construirse durante estos años. No nos asombra el formato, sin embargo el formato es nefasto. Lo cruel de todo esto y lo que no se debería dejar de cuestionar es por qué las sociedades empiezan a asimilarlo como normal. Entonces, cuando un presidente se reelige en las urnas. No es que él solito se implanta la bandera, la cinta y se nombra presidente. En las urnas, porque nosotros creemos en el poder de la democracia, del pueblo en la democracia. Es más, estábamos tratando de cambiar ese sistema de una democracia representativa a una democracia participativa, donde el pueblo tenga el poder. ¿Qué significa esto? Bajar poder a las élites de nuestros países. Entonces, digamos, es una relación que tiene que ser observada, especialmente cuando hablamos de México, que tú mencionabas la reacción de la derecha, porque entonces los medios de comunicación empiezan a generar en la sociedad que esto es normal. Claro. Entonces, tu organización social, no te preocupes, tranquilo, esto es normal, estos dictadores van a pasar, ir con nosotros, regresa la estabilidad, la libertad, claro. Pero cuando regresa el neoliberalismo a nuestros países, esos mismos sectores tienen que empezar nuevamente a luchar. Es lo que un poco en este momento se está hablando mucho de la reacción de las clases medias que resultan de la política de redistribución de la riqueza, mejoran su condición de vida. Hay un error ahí del progresismo en no acompañar ese cruce de clase pobre a clase media, además una clase media incipiente, digamos, no consolidada, que frente a los gobiernos neoliberales vuelven a la pobreza y se repite el círculo vicioso y la clase media, cuando es clase media, ya se hacen pequeños burgueses, es decir, ya empiezan a pensar. Rafael decía algo que aquí lo van a entender rápidamente porque es muy gráfico, es los florindos, es decir, los que llegan a mejorar su condición de vida frente al resto, pero no llegan a hacer lo que quieren ser, lo aspiracional, sin embargo, apuestan por el que le ofrece ese aspiracional lleno de demagogia y cuando llega empiezan a retroceder su condición de vida y otra vez empiezan a tener una postura al progresismo. Entonces, maltratan es un ciclo al complejo. Pobre, como doña Florinda, al chavo, mientras intentan asimilarse con una burguesía con la que no tienen nada que ver. Ahora, además de este discurso y del papel de los medios de comunicación, creo que hay otros actores que en todos los procesos tienen que estar articulados para generar estas restauraciones neoliberales y por lo tanto son espacios en los que los regímenes de transformación deberían buscar incidir de una manera más permanente. Yo diría que son por lo menos 4, incluyendo el que ya dijiste de medios de comunicación. En primer lugar, las organizaciones de la sociedad civil, de la derecha,
La sociedad civil es un espacio de desigualdad donde tiene más voz usualmente el que tiene más medios, las fuerzas policiales o militares, en segundo lugar. En tercer lugar, los medios de comunicación que decías. Y en cuarto lugar, la oposición partidaria. Si la oposición no es leal con el compromiso democrático de que el país pueda ir por otro lado, por donde los votos digan, entonces hay condiciones para pensar que se puede ir para allá. Yo creo que también hay que debatir mucho sobre qué tipo de democracia defendemos y qué tipo de democracia queremos. La democracia que tenemos instaurada en nuestros países es la democracia del voto. Y después del voto se desarticula la sociedad civil. Lo que le duele a las élites es que más bien, lo que les beneficia cuando son gobierno es que las bases se quedan desarticuladas y ellos pueden tomar elecciones por sí solos. Cuando el progresismo llega a ser gobierno, comparte las decisiones con el pueblo y eso molesta mucho a la élite porque genera otro comportamiento social. Es decir, avanzar en el cambio de la matriz cultural, que creo que es fundamental y que dura mucho tiempo. ¿Y esto se logró, dirías, en Ecuador y en Bolivia? No, y fue nuestra falla, fue nuestra falla, es parte de los retos. Yo creo que nos concentramos mucho en hacer lo que teníamos que hacer. En gobernar. En gobernar, en cambiar la matriz productiva, en generar nuevos factores de poder o tratar de cambiar la correlación de fuerzas dentro del país. Sin embargo, y yo siempre planteaba esto, a la par que avanzábamos con la matriz productiva, debíamos trabajar con el cambio de la matriz cultural, porque si no, pasa lo que decíamos hace un momento, que generamos mejoramiento de calidad de vida, pero la gente asume que es por sus propios medios o esfuerzos, más no por políticas, un esfuerzo individual, más no por políticas públicas o políticas sociales colectivas. Sí, mejoraron en la economía, en seguridad, en casi los indicadores de todas las dimensiones. Ecuador mejoró con Correa. Ahora, yo le planteaba a Correa en la temporada pasada de Buena Fe que había habido un error en eso, en descuidar el partido, el territorio, etcétera, etcétera. Pero me contestó, creo que de una manera muy genuina y muy demócrata. ¿Por qué nos piden a los líderes que hagamos todo? Eso probablemente le tocaba a alguien más. Ahora en México, con López Obrador, lo mismo. En Morena, todo el mundo esperando a ver que tire línea. La única vez que tiró línea, pónganse de acuerdo con una encuesta, no le hicieron caso. Y el día del golpe al presidente Morales, en Morena, lo que había eran las dos principales dirigentes anunciando cada quien su Congreso Nacional. Es decir, ¿le tocaría a alguien más o sí debería inmiscuirse el presidente en la política partidaria como se hace en democracias avanzadas en todo el mundo? ¿O como hizo en México el presidente Cárdenas y otros tantos presidentes? ¿Tú cuál opinas que era el camino? Solamente para no dejar un tema en el aire que quiero cerrarlo. Otro componente que yo le pondría al anterior es la iglesia, ¿no? El rol de la iglesia en todo esto, en toda la articulación. De las iglesias, sí es cierto. Entonces me parece que en eso algunos es casos, sobre todo los evangélicos, como en Brasil. Bueno, Dulce lo plantea, ¿no? Que el problema es toda una estructura evangélica al servicio de la política ligada a la derecha. Pero bueno, eso es parte de otro tema largo también, pero digo, es como componente también a tomar en cuenta. Pero en el tema, del partido y del ejercicio de gobierno. En América Latina se dio diferentes procesos, es decir, tenemos un Evo que llega desde la base social misma, sindicalista, cocalero, es decir, con un perfil directamente relacionado a la lucha social. Su organización. Exacto. Lula llega de la misma forma, es decir, también desde la base, el sindicato. Correa llega desde la academia, llega desde otro espacio no militante. Que desde el gabinete mismo. Sí, exactamente. Y desde ahí se genera, claro, cuando él plantea en un presidente neoliberal, dejemos de pagar deuda externa, y el presidente le dice, oye, bueno, gracias, hasta luego, y él sale, se configura como un cuadro presidencial, pero llega desde ese espacio, es decir, hay diferentes formas en las que han llegado a ser gobierno, o digamos, Ortega a través de las revoluciones armadas, Cuba, etcétera. López Obrador recorriendo cada pueblo. Exacto. Entonces digo, hay diferentes características, pero sí une una cosa ya en el ejercicio de gobierno, que tú cuando llegas desde el progresismo a hacer ejercicio de gobierno, necesariamente en el ejercicio de gobierno tienes que hacer ciertas alianzas que te permitan gobernabilidad, sin claudicar en los principios fundamentales de hacia dónde tienes que ir. En ese marco me parece que el partido juega un rol importante, porque el partido es el que tiene que consolidar una línea ideológica. Yo soy contraria absoluta
a quienes dicen que no hay que politizar la sociedad. Yo creo que hay que politizar profundamente la sociedad para que decida qué tipo de política quiere. Si esa sociedad politizada decide una política conservadora, es lo legítimo y lo genuino. Pero si esa sociedad politizada decide una política progresista, es lo que debemos construir desde el ejercicio, porque eso equilibra la correlación de fuerzas al interior del país. Mientras el presidente gobierna, el partido que acompaña tiene que capitalizar, fomentar, fortalecer la idea política del por qué se genera la política pública. Me parece que ahí también nos jalamos porque además en América Latina y en el continente, una de las cosas que lastimosamente no hemos logrado sobrepasar en décadas es una cultura política. Entonces el ciudadano cree que la política llega en las urnas y después de las urnas se descuida totalmente de la política y somos muy presas fáciles de la manipulación política y mediática que eso corresponde. Entonces me parece que, y en eso también tenemos nosotros un mea culpa, digamos, de nuestros propios procesos, porque el partido debió ser partido y tomar un rol más preponderante en el ejercicio de gobierno. El presidente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Obviamente tiene que tener vinculación, porque caso contrario, la política que ejerce del gobierno no puede ser relacionada con la política del partido. En el proceso ecuatoriano y en el proceso boliviano, ¿el presidente se volvió todo? ¿Evo todo y Correa todo? Yo creo que en el marco de esas sociedades, que además tenemos una historia colonialista, recordemos eso también, no podemos pasar por alto, nuestras sociedades son somos en general muy perceptibles a caer en los llamados cacicazgos. Depende cómo se los vea eso. Es decir, si hay una persona que hace bien las cosas y que se somete a las urnas y gana en las urnas, pues es del derecho continuar en las urnas. Lo contrario, lo que instaura la derecha... En Europa le dicen política de Estado y aquí les dicen dictadores. Exacto. Entonces esas son las referencias prácticamente lo que se convirtió en América Latina con Lula, Cristina, Evo y Rafael principalmente, es en que esa continuidad de la política, del premio del pueblo hacia el político por hacer bien las cosas para que continúe haciéndolas bien, empezó a cimentar este imaginario de las dictaduras, lo cual ayudó muchísimo en este entorno que estamos viendo hoy por hoy en América Latina. Entonces, me parece que esas figuras son muy fuertes, son figuras además que llegan después de inestabilidad política brutal, de ver muchos discursos demagógicos, mucha traición al pueblo, y son presidentes que por su coherencia, sus posturas políticas ganan un liderazgo fundamental y predominante. ¿Y cómo sustituirlos después? En eso nos encontramos en un reto, porque además, claro, llegaba un momento en el que decían, se acabó el ciclo progresista. Tenemos que pensar... con Lula en la cárcel, con Cristina perseguida, con Evo, que ya tenía una campaña sistemática muy fuerte frente a las próximas elecciones, y con Correa afuera, además con la prohibición de volverse a presentar a candidato presidencial, entonces empezaron a implementar el discurso de se acabó el ciclo progresista. Lo que no sabían es que el ciclo neoliberal era mucho más corto de lo que habían planificado, y que ahora las elecciones, tanto en México como en Argentina, ayudan a reconstituir un polo progresista y volver a ese debate. Porque además, si bien es cierto, y aquí parecería contradictorio, pero si bien es cierto, esos líderes coparon todo el tema del protagonismo político, se generó a raíz de la democratización de los espacios políticos una nueva generación. Entonces vemos a Axel asumiendo la gobernación de Buenos Aires, vemos a una Manuela en Brasil disputando también desde un espacio de una nueva generación, vemos a una Verónica Mendoza en Perú, vemos a una Gabriela Montaño en la propia Bolivia, y vemos así diferentes cuadros que se fueron generando de este propio ejercicio más democrático, con una postura muy clara de hacer gobierno y de hacer política. Entonces, me parece que ahí sí dimos como un estate quieto a esa tesis del fin del ciclo progresista, porque se ve que en la región empieza a articularse una nueva generación que, sin decir, bueno, hasta aquí llegó Lula, no, porque son elementos fundamentales de lo que significó este símbolo del retorno del progresismo en la región, también se ha dado paso a nuevos cuadros que me parece muy interesante. Y te vemos también a ti, Gabriela. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Eres siempre bienvenida. Para consolidar los procesos de transformación democrática de los regímenes políticos, no basta con la victoria electoral. No basta ni siquiera con ganar 1, 2, 3, 4, 5, 10 elecciones. Tienen que conquistarse nuevas posiciones y generarse un nuevo consenso nacional con diferentes actores que adquieran un compromiso democrático
con el nuevo régimen, con la voluntad de la mayoría, para que actuemos ahora sí que de buena fe todos. Esto es particularmente importante en los siguientes espacios. Primero, en las organizaciones de la sociedad civil hay que hablar y hay que escucharlas. Segundo, en las fuerzas policiales, que tienen que estar convencidas también que ser parte de ese cambio cultural, porque si no, se pueden someter a fuerzas del dinero o intereses extranjeros y facilitar golpes como el de Bolivia. Tiene que hablarse y escuchar también a los medios de comunicación, que son el vehículo fundamental de la discusión pública y que muchas veces son influidos por intereses económicos ajenos al interés público. Pero sobre todo, tiene que hablarse y tiene que escucharse a la oposición partidaria, que sepa que tiene un lugar y que cuando consiga la mayoría de los votos podrá reorientar la política. Hasta entonces tendrá que ser una oposición más bien leal a lo que quiere el electorado, no a lo que quiere el gobierno. Y también hay que hablar y hay que escuchar a las iglesias, que estén claras las tareas de las iglesias y que estén claras las tareas del Estado y de los partidos. No andar mezclando las cosas. En nuestra conversación aprendimos muchas cosas. Aprendimos primero que hay que tener una base económica muy sólida para los cambios de régimen, economía social, comunitaria, pero que no deje de ver a la modernización, incluso a una extracción razonable de los recursos naturales. Tenemos que valorar el papel de los partidos políticos y particularmente de los partidos que buscan la transformación. Si no se ordenan, si no se toman en serio al margen de los presidentes, si no se organizan y hacen lo que tienen que hacer, no hay un futuro posible de organización social. Tienen que ser vínculos de esa transformación, vehículos de esa transformación, perdón. También tienen que discutirse reformas políticas que hagan más estables a los regímenes y, en último lugar, no se puede depender de una sola persona. En Ecuador se dependió de Correa. En Bolivia se dependió del presidente Morales. En México no podemos repetir ese error. Toda la transformación del país no puede recargarse solo en el trabajo del presidente de la República, López Obrador. Tenemos que colaborar cada quien en su trinchera para que esto vaya a mejor. Tenemos que ir a la institucionalización y a saber cómo se resuelve ese problema de la sucesión sin ir al retroceso. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Acompáñenos la próxima en este espacio, a esta hora, para conversar de buena fe.